y grupos parlamentarios del Congreso. Existe una deuda histórica no reconocida con el sistema de reparto de nuestra seguridad social, en buena parte una herencia de gobiernos anteriores. Durante decenios, la seguridad social tuvo importantes superávits de cotizaciones sociales que, en lugar de constituir reservas, fueron utilizados por los gobiernos de turno para financiar políticas públicas ajenas a la seguridad social, desatendiendo así el respeto al patrimonio de la seguridad social que, como señala la ley, artículo 103 de la Ley General de la Seguridad Social, es un patrimonio único a efectos a sus fines, distinto del patrimonio del Estado. Los recursos de la Caja Única de la Seguridad Social no son de ningún gobierno ni de ningún partido, pertenece a los trabajadores cotizantes. En documentos de comparecientes en comisiones del Parlamento se afirma que si esta utilización de cotizaciones sociales para fines adicionales al del pago de pensiones se hubiera acumulado hoy, dispondríamos de un fondo de reserva de 519.104 millones de euros. Es decir, habría recursos más que suficientes para atender a las necesidades actuales. El sistema es sostenible y, por tanto, no están justificadas las reformas de pensiones realizadas ni las que se anuncia el Banco de España, la AIREF o bien la OCDE. Es urgente que una auditoría oficial determine el importe de esos saqueos para reponer la sostenibilidad del sistema cuestionada por los efectos de la política de los gobiernos. El Estado debe restituirlo para fortalecer así a la seguridad social ante los nuevos retos, pues como se ha demostrado en la anterior crisis, sus instituciones y prestaciones han sido soporte sólido de millones de familias obreras. ¿Qué instituciones tenemos que con recortes y reformas basen sus ataques a la seguridad social en una situación creada con saqueos previos y manipulación contable? La Ley General de la Seguridad Social, artículo 109, establece que si para atender las pensiones faltan cotizaciones sociales, el Estado hará las aportaciones del presupuesto, las aportaciones que sean necesarias. El incumplimiento realizado consiste que en lugar de aportaciones a cargo del presupuesto del Estado, se hacen préstamos que a lo largo de los años se acumulan en el pasivo de la seguridad social y, de no detenerse, llevará a falsa deuda a importes astronómicos. Así el Estado esconde su déficit en la seguridad social. El sistema es sostenible. Los llamados déficits que recorren como polvo los titulares de los periódicos son debido a mala presupuestación, a imputación indebida de gastos como actualmente las exenciones de cuotas patronales de los ERTES, a las rebajas de cotizaciones a los empresarios y a la ausencia de reserva o hucha de pensiones por la irresponsable política de los gobiernos respecto a la seguridad social. El cumplimiento de la ley es inexcusable. Deben cesar las manipulaciones contables. Hay que acabar con los falsos déficits, falsos préstamos y falsas deudas de la seguridad social. Deben aclararse las cuentas y deben derogarse las reformas de pensiones basadas en falsos datos y debe derogarse las reformas laborales, pues sin salarios dignos no habrá pensiones dignas. Este es el encabezamiento de las firmas. Por eso las personas abajo firmantes exigimos una auditoría pública para aclarar los aspectos señalados. Hoy es el último lunes, como han dicho los compañeros, la compañera Conchi,
pero tenemos 2 meses por delante. Tenemos 2 meses por delante para continuar de otra forma nuestra lucha. Por eso es importante lo que ha dicho Conchi, que utilicemos esta carta a los diputados para darla a conocer y para plantear una cuestión esencial, que el sistema de pensiones es sostenible y que hay que devolver los 500.000 millones que el Estado ha utilizado para otros gastos. Pero yo quisiera también hablar de 2 cuestiones que traspasan un poco nuestras fronteras. Mirad, hoy, 28 de junio, se cumple ya más de un mes en que las manifestaciones y las movilizaciones continúan en todas las ciudades de Estados Unidos contra el racismo, contra la violencia policial, y a esto se ha añadido últimamente todo un reguero de huelgas de trabajadores que exigen una negociación de sus convenios colectivos, como está ocurriendo ahora en la costa oeste, en los Arsenales. Y en segundo lugar, quería hacer referencia a algo más cercano, lo que ha ocurrido este domingo en Francia. Sabéis que ha habido elecciones municipales en la segunda vuelta. La prensa habla de cualquier cosa menos de lo esencial, que solo una tercera parte del cuerpo electoral ha ido a votar. Entre abstención y voto nulo ha habido más de 64%. ¿Y quién no ha ido a votar? Porque hay quien puede considerar que los que no van a votar es que no se interesan, digamos, a la política, o que son, digamos, inactivos, o que les da lo mismo. No es verdad. Los que no han ido a votar son los chalecos amarillos. Los que no han ido a votar son los cientos de miles de jóvenes que se han manifestado estas últimas semanas contra la violencia policial. Los que no han ido a votar son los sanitarios, que llevan en huelga y en movilización desde hace meses, que han sufrido los recortes de todos los gobiernos, de los de derecha y los de izquierda, y que no se reconocen en ningún partido. Los que no han ido a votar son los trabajadores de la Renault, ante el plan de cierre de las empresas. Son las fuerzas más activas de la población, de la clase obrera, de los pensionistas, de los jóvenes, los que no han ido a votar, y han dicho que se vayan todos. No se sienten representados políticamente por nadie, y eso es algo que nos debe llevar a reflexionar, compañeros y compañeras, porque si nosotros hemos sido obligados a constituir la COESPE, es porque las organizaciones que dicen representarnos no han hecho su trabajo. Y ese es un problema que tenemos que resolver en todas partes, el problema de que no estamos representados políticamente correctamente. Por eso tenemos que buscar la vía que hemos emprendido, y por eso no solo puedo concluir diciendo que estoy completamente de acuerdo con la compañera Conchita, con el compañero Ramón, que decían: aprovechemos este verano para organizarnos, para continuar bajo otra forma nuestra actividad y prepararnos más fuertes para el otoño. Adelante, compañeros y compañeras.